Algo masivo acaba de impactar nuestra Luna, y la NASA no puede explicar qué fue. Esta noche algo cambió en la Luna, no de forma metafórica, no como figura literaria. Algo físico, masivo y completamente inesperado golpeó la superficie de nuestro satélite natural con una fuerza que los detectores sísmicos registraron durante más de 40 minutos. 40 minutos de vibración continua. 40 minutos de una luna que temblaba como si algo en su interior acabara de despertar. 40 minutos. Para poner eso en perspectiva, cuando un terremoto sacude la Tierra, incluso un terremoto grande, los sismógrafos registran la actividad durante unos pocos minutos antes de que las ondas se disipen. La Tierra es un planeta activo, con océanos y capas de material fundido que absorben la energía sísmica con relativa eficiencia. La Luna no tiene eso, y sin embargo resuena durante 4 veces más. Y entonces llegó lo que nadie esperaba. Cuando los científicos analizaron los datos del impacto, encontraron que las ondas sísmicas no se comportaban como deberían. No seguían los patrones de un impacto de meteorito, que es lo que debería ser en la superficie de la Luna. No seguían los patrones de un terremoto lunar interno, que es lo que ocurre cuando la Luna se contrae y sus fallas se deslizan. Las ondas rebotaban. Se propagaban de formas que desafiaban los modelos. Se comportaban como si la Luna tuviera una estructura interna que nadie había predicho. Como si el interior de nuestro satélite fuera algo completamente distinto de lo que 50 años de ciencia espacial nos había llevado a creer. Los titulares decían que algo había impactado la Luna. Lo que los titulares no decían era que ese algo dejó atrás más preguntas que respuestas, que cuanto más miraban los datos, más extraños se volvían, que en febrero de 2025, cuando el asteroide 2024 YR4 casi añadió su propio cráter a la superficie lunar, la comunidad científica que habría estudiado ese impacto ya llevaba 2 años mirando datos del interior de la Luna que no encajaban con ningún modelo que tuvieran. No es una historia sobre un impacto. Es una historia sobre lo que ese impacto y todos los que lo precedieron nos ha revelado sobre el mundo que llevamos mirando desde el principio de la historia humana. Eso es lo que vas a entender esta noche. Antes de continuar, si te apasiona explorar los misterios del espacio tanto como a nosotros, tómate un segundo para dar like o suscribirte. Es algo pequeño, pero ayuda a que este canal llegue a más mentes curiosas como la tuya. Ahora, empecemos. Esta noche vamos a explorar algo que tiene a la comunidad científica en un estado de debate activo. No vamos a hablar de ciencia ficción ni de especulación de Internet. Vamos a hablar de datos reales, de misiones reales, de imágenes reales captadas por la NASA y la Agencia Espacial Europea, y de por qué esos datos no encajan con ninguno de los modelos que teníamos para entender la Luna. Al final de esta noche vas a entender 3 cosas que muy poca gente sabe. Primero, por qué la Luna tiembla de formas que no deberían ser posibles según lo que sabemos de su interior. Segundo, ¿qué es exactamente el objeto que golpeó la superficie lunar en 2025? ¿Y por qué su firma de impacto desafió a los ingenieros que la estudiaron? Y tercero, y esto es lo que va a quedarse contigo, lo que estos impactos nos están diciendo sobre el estado actual de la Luna, sobre el hecho de que nuestro satélite más cercano sigue siendo, en muchos sentidos, el objeto más misterioso del sistema solar. La Luna tiene 4.500 millones de años. La hemos estudiado durante siglos. Hemos caminado sobre ella. Hemos plantado banderas en ella. Y todavía no entendemos lo que hay dentro. Eso, esta noche, va a cambiar. Ya mama mswai. Para entender por qué el impacto reciente es tan perturbador,
necesitas entender lo que creíamos saber sobre la Luna antes de que ocurriera. La Luna no es, como popularmente se cree, un satélite inerte. Técnicamente es un mundo geológico que tiene historia, estructura y procesos internos que han operado durante miles de millones de años. Pero comparada con la Tierra, es mucho más tranquila. No tiene placas tectónicas activas, no tiene volcanes activos en superficie, no tiene atmósfera que permita erosión por viento o agua. La superficie que ves cuando miras la Luna de noche es, en su mayor parte, la misma que existía hace 3.000 millones de años. Los mares oscuros que forman la cara del hombre en la Luna, Maria Tranquillitatis, Oceanus Procellarum, Mare Imbrium, son llanuras de basalto solidificado, antigua lava que fluyó durante el período volcánico de la Oviu, Luna entre 4.000 y 2.000 millones de años atrás. Después de eso, la Luna quedó en silencio. Eso es lo que creíamos. La Luna tiene 4.500 millones de años, casi exactamente la misma edad que la Tierra. Nació del caos de la formación del Sistema Solar, de una colisión catastrófica entre la prototierra y un objeto del tamaño de Marte que llamamos Theia. Los restos de esa colisión se acumularon en órbita y formaron, con el tiempo, la Luna, nuestro satélite más cercano, el único otro mundo donde los seres humanos han puesto pie. Las misiones. Apolo cambiaron esa imagen simple. Los astronautas de las misiones Apolo 12, 14, 15 y 16 instalaron sismómetros en la superficie lunar entre 1969 y 1972. Esos instrumentos registraron algo que nadie esperaba. La Luna tiene terremotos. Terremotos lunares. Algunos superficiales, causados por la expansión y contracción térmica de la corteza, cuando la luz solar calienta la superficie durante el día lunar y desaparece durante la noche lunar, que dura 14 días terrestres. Pero algunos profundos, a 600 kilómetros de profundidad, perfectamente periódicos, ocurriendo en los mismos lugares a los mismos intervalos. Y luego estaban los impactos. La Luna, sin atmósfera que queme los meteoritos, recibe impactos constantemente. Pequeños, medianos, ocasionalmente grandes. Cada impacto genera una señal sísmica característica, una onda que se propaga desde el punto de impacto hacia el interior y rebota con patrones predecibles. Predecibles hasta que empezamos a mirar los datos con más cuidado. Y cuando lo hicimos, encontramos que la Luna que creíamos conocer era una simplificación. Un modelo que capturaba los rasgos principales, pero que perdía en los detalles algo fundamental. Lo que seguía perdiendo lo descubrimos de formas que nadie anticipó. El 4 de marzo de 2022, los telescopios de rastreo planetario detectaron algo que se acercaba a la Luna. No era inusual. Los telescopios rastrean continuamente objetos cercanos a la Tierra, y ocasionalmente algunos de ellos terminan impactando en la Luna. Lo que era inusual era la identificación del objeto. Los modelos orbitales iniciales sugirieron que se trataba del tercer estadio de un cohete del programa Apolo, una pieza de basura espacial de los años 60 que había estado orbitando el sistema Tierra-Luna durante décadas, y que finalmente iba a aterrizar donde debería haber aterrizado hace mucho tiempo, en la superficie lunar. Eso habría sido una historia limpia. Un cohete viejo regresa a casa. Pero los astrónomos que estudiaron la trayectoria con más detalle notaron algo raro. La relación entre la presión de la radiación solar que actuaba sobre el objeto y su masa no cuadraba con un tercer estadio de cohete Apolo. Un tercer estadio Apolo es básicamente un cilindro metálico lleno de vacío, relativamente liviano para su volumen. El objeto que rastreaban se comportaba como si tuviera más masa de la esperada.
o como si tuviera una distribución de masa diferente. No respondía a las fuerzas gravitacionales exactamente como debería. Un astrónomo de la Universidad de Arizona, Bill Gray, que había sido el primero en identificar el objeto como basura del Apolo, publicó una corrección. El objeto, dijo, no era del programa Apolo. Era más probablemente el cuarto estadio del cohete chino Long March 3C, lanzado en 2014 para la misión Chang'e 5-T1. La NASA lo confirmó inicialmente. China lo negó. La Agencia Espacial China dijo que el cuarto estadio del Long March 3C había reentrado en la atmósfera terrestre y se había desintegrado años antes. Publicaron datos de rastreo que supuestamente mostraban esa reentrada. Pero los datos de rastreo independientes de observatorios de todo el mundo, incluyendo el Observatorio Europeo Austral, el Observatorio del Telescopio Catalina Sky Survey y decenas de astrónomos aficionados con equipos de seguimiento, mostraban algo diferente. El objeto seguía ahí, siguiendo una trayectoria que cuadraba exactamente con lo que esperarías del cuarto estadio Long March 3C si no hubiera reentrado. El conflicto entre los datos chinos y los datos independientes nunca fue formalmente resuelto. Y en el mundo de la exploración espacial del siglo XXI, donde múltiples naciones tienen programas activos y la transparencia sobre los lanzamientos y los rastros de basura espacial varía enormemente, ese tipo de incertidumbre sobre la identidad de objetos en el espacio es más común de lo que el público generalmente sabe. Hay actualmente más de 30.000 objetos rastreados en órbita alrededor de la Tierra, según los datos del Space Surveillance Network del gobierno de Estados Unidos. Pero la palabra rastreados es engañosa. Significa que hay suficientes datos para estimar las órbitas aproximadas. No significa que se sepa con certeza qué es cada objeto, quién lo lanzó o cuál es su masa y distribución de masa. Para muchos de los objetos más antiguos, la documentación de origen es incompleta o en algunos casos directamente incorrecta. Y el espacio cislunar, la región entre la Tierra y la Luna, que es relativamente nueva como zona de operaciones frecuentes, es mucho menos sistemáticamente rastreada que la órbita terrestre baja. Es el ambiente que la humanidad está a punto de empezar a frecuentar de forma sostenida con Artemis. Lo que vino después del impacto fue lo que nadie habría predicho. El 4 de marzo de 2022, el objeto impactó en el borde del cráter Hertzsprung, en el lado oculto de la Luna. El impacto fue registrado por varios instrumentos de monitoreo sísmico que la comunidad científica mantiene activos. Pero la confirmación real vino 3 semanas después, cuando la sonda LR, o el Lunar Reconnaissance Orbiter de la NASA, sobrevoló la zona de impacto y tomó imágenes de alta resolución. Hubo 2 cráteres. No uno. 2. 2 cráteres superpuestos, casi del mismo tamaño, uno de aproximadamente 18 metros y otro de aproximadamente 16 metros, formando un patrón de doble impacto que no había sido visto antes en ningún impacto de basura espacial registrado en la Luna ni en otros cuerpos del sistema solar. Y aquí es donde la historia se vuelve realmente extraña. Un cohete, cualquier cohete, tiene una distribución de masa asimétrica. El extremo donde estaban los motores es más pesado. El extremo vacío es más ligero. Cuando un cohete impacta en un planeta o luna sin atmósfera, esa distribución de masa crea un cráter asimétrico, más profundo en la dirección del extremo pesado. Eso es física básica. Es predecible. Es lo que siempre habían visto en los modelos de impacto y en las simulaciones de laboratorio. Pero los 2 cráteres del 4 de marzo de 2022 eran casi idénticos en tamaño, lo que significaba que el objeto tenía masas concentradas en ambos extremos, lo que para un cohete vacío no tiene ningún sentido. Los cohetes no tienen cargas útiles significativas en ambos extremos. Son una sola dirección. Los motores van atrás, la carga útil va adelante,
y cuando la carga útil se separa, el cohete queda vacío. Así funcionan todos los cohetes que hemos construido. Todos. A menos que el objeto que impactó la Luna no fuera solo un cohete vacío. A menos que hubiera algo más unido a él. Algo masivo. En el extremo equivocado. El misterio del doble cráter podría haber quedado como una curiosidad técnica. Un enigma sin consecuencias. Un cohete desconocido con una distribución de masa extraña impacta en el lado oculto de la Luna y deja 2 agujeros en lugar de 1. Interesante para los especialistas en dinámica de basura espacial. No exactamente una titular que cambia nuestra visión del universo. Pero lo que vino después cambió el contexto de ese impacto completamente. Y para entender por qué, necesitas entender algo sobre la naturaleza de los misterios científicos. No aparecen de golpe. No hay un momento en que alguien enciende una luz y todo se vuelve oscuro de repente. Los misterios científicos se construyen por acumulación. Un dato que no encaja, luego otro más. Cada uno individualmente explicable. Cada uno individualmente archivable como anomalía que requiere más estudio. Hasta que hay suficientes, que ya no puedes ignorar el patrón, y el patrón te dice algo que el modelo no predijo. Eso es exactamente lo que ha estado ocurriendo con la Luna durante los últimos 15 años. Y el hilo que conecta todos esos datos comienza, curiosamente, no con un impacto ni con un terremoto, sino con la gravedad. Porque ese mismo año, la Agencia Espacial Europea publicó los datos del instrumento LGRS, el Lunar Gravity Recovery System, que forma parte de la misión Grail de la NASA. Grail, que operó entre 2011 y 2012, había mapeado el campo gravitacional de la Luna con una precisión sin precedentes. Y lo que ese mapa mostraba era perturbador. La Luna tiene anomalías gravitacionales masivas justo debajo de su superficie. Las llaman MASCONs, de Mass Concentrations, concentraciones de masa. Son regiones donde la gravedad lunar es significativamente más fuerte de lo que la topografía de la superficie debería predecir. Básicamente, hay algo muy denso y muy masivo escondido justo debajo de los mares lunares. Debajo de las llanuras de basalto que hemos mirado durante toda la historia de la humanidad. Los científicos sabían de la existencia de los MASCONs desde los años 60, cuando los astrónomos notaron que los satélites artificiales en órbita lunar tenían perturbaciones orbitales extrañas. Pero la precisión de Grail reveló la escala real del fenómeno. Los MASCONs de 1900 la Luna son tan masivos que literalmente doblan las órbitas de los satélites que pasan sobre ellos. Son concentraciones de masa que en algunos casos representan decenas de miles de millones de toneladas de material denso, metálico, enterrado bajo la superficie a profundidades de entre unos pocos kilómetros y decenas de kilómetros. La explicación oficial es que los MASCONs son el resultado de antiguos impactos de asteroides gigantes. La idea es que cuando un asteroide suficientemente masivo impacta en la Luna hace miles de millones de años, genera tanto calor que el manto lunar, el material semifundido debajo de la corteza, sube hacia la superficie como lava. Esa lava es más densa que la corteza, y cuando se solidifica, forma las concentraciones de masa que observamos. Es una explicación razonable que encaja con la teoría general de la formación de cráteres. Pero hay un detalle que esa explicación no captura bien. Los MASCONs no están distribuidos de forma aleatoria. No, están donde los cráteres más grandes están. Están específicamente debajo de los mares lunares, las regiones de basalto. Y los mares lunares, los científicos lo han sabido desde las misiones Apolo, están distribuidos de forma marcadamente asimétrica.
La cara visible de la Luna tiene muchos más mares que el lado oculto. El lado visible de la Luna tiene aproximadamente el 31% de su superficie cubierta de basalto. El lado oculto tiene menos del 2%. ¿Por qué? La Luna siempre muestra la misma cara a la Tierra. Esto es un fenómeno llamado rotación síncrona. La Luna tarda exactamente el mismo tiempo en dar una vuelta sobre su eje que en dar una vuelta alrededor de la Tierra. No es coincidencia. Es el resultado de las fuerzas de marea de la Tierra que a lo largo de millones de años frenaron gradualmente la rotación lunar hasta sincronizarla con su órbita. Muchas lunas del sistema solar hacen lo mismo. Es física bien entendida. Pero la distribución asimétrica de los mares lunares no está completamente explicada. La hipótesis más aceptada es que la Tierra, en los primeros millones de años del sistema Tierra-Luna, era todavía caliente y brillante. Y esa luminosidad calentaba el lado de la Luna que miraba hacia la Tierra, manteniendo la corteza más delgada y más propensa a ser penetrada por el magma del interior. El lado oculto, más frío, desarrolló una corteza más gruesa que resistió mejor los volcanes. Es una hipótesis, no es certeza, y hay datos que no encajan perfectamente con ella. Lo que sí es certeza es esto. En febrero de 2024, la sonda china Chang'e 6 aterrizó en el lado oculto de la Luna, específicamente en la cuenca del Polo Sur Aitken, que es el cráter de impacto más antiguo y más grande de toda la Luna, con aproximadamente 2.500 kilómetros de diámetro y una profundidad de 8 kilómetros. Y lo que encontró cambió lo que pensábamos sobre el interior lunar. Chang'e 6 trajo de regreso a la Tierra muestras del suelo del lado oculto. Fue la primera vez en la historia que teníamos muestras del lado que nunca vemos. Y el análisis de esas muestras reveló que el lado oculto de la Luna, en la cuenca Polo Sur Aitken, tiene una composición química significativamente diferente de las muestras del lado visible que recogieron las misiones Apolo. Diferentes proporciones de elementos, diferente historia volcánica, como si las dos caras de la Luna hubieran tenido destinos geológicos distintos. Las muestras de Chang'e 6 mostraron evidencia de actividad volcánica en la cuenca Polo Sur Aitken, que ocurrió hace aproximadamente 2.800 millones de años, significativamente más tarde de lo que el modelo estándar de actividad volcánica lunar predecía para esa región del lado oculto. El volcanismo en el lado visible terminó hace aproximadamente 2.000 millones de años. En el lado oculto, según las muestras de Chang'e 6, podría haber continuado durante un periodo más corto, pero más tardío. Eso es inesperado. Y la explicación más directa, que el lado oculto tuvo una historia térmica diferente del lado visible, con reservorios de calor que duraron más tiempo en algunas regiones específicas, no encaja completamente con los modelos de enfriamiento lunar que tenemos. Es otro dato que señala en la misma dirección que todos los demás. El interior de la Luna es más variado, más heterogéneo y más difícil de modelar de lo que 50 años de datos de Apolo nos habían llevado a creer. Y entonces llegaron los datos sísmicos de 2024 y 2025. Y la imagen que teníamos empezó a romperse de formas concretas. Cuando las misiones Apolo instalaron sismómetros en la Luna en los años 70, esos instrumentos funcionaron durante 8 años antes de ser apagados en 1977 por razones presupuestarias. En ese tiempo registraron miles de eventos sísmicos y revelaron algo perturbador que quedó en los registros científicos como un misterio sin resolver. Cuando el módulo de ascenso del Apolo golpeaba deliberadamente la superficie lunar después de que los astronautas volvían a la nave nodriza, la Luna resonaba como una campana.
Esas son las palabras que usaron los científicos en los reportes originales. Como una campana. Un planeta sólido y denso, como la Tierra o Marte, cuando recibe un impacto, lo absorbe. Las ondas sísmicas viajan a través del material, se dispersan y se extinguen en minutos. Una campana resuena porque es hueca, o al menos porque tiene una estructura interna que permite que las vibraciones continúen. La Luna resonando durante 40 minutos después de un impacto no encajaba con ningún modelo de un cuerpo planetario sólido. La explicación que se aceptó durante décadas fue que la corteza lunar estaba extremadamente fracturada y seca. Sin agua ni fluidos en el interior, la roca fragmentada podía mantener ondas sísmicas durante periodos inusualmente largos, simplemente porque no había nada que las absorbiera. Era una explicación técnica. Funcionaba sobre el papel. Y fue suficiente para que el misterio de la luna campana quedara archivado como explicado. Hasta que en 2023, la misión Artemis no tripulada y los instrumentos sísmicos modernos desplegados como parte del programa de preparación para Artemis comenzaron a devolver datos que no encajaban con esa explicación. Los datos nuevos mostraban que las ondas sísmicas en la Luna no solo duraban más de lo esperado, se refractaban de formas que indicaban cambios de densidad en el interior lunar que no habían sido detectados antes. Había capas. No las capas simples de corteza sobre manto que los modelos predecían, sino estructuras de densidad variable que las ondas sísmicas atravesaban de maneras inesperadas. Pero la revelación verdadera llegó con un conjunto de datos que durante meses estuvo disponible públicamente sin que nadie lo conectara con esta historia. En 2023, un equipo de investigadores de la Universidad de Birmingham publicó en la revista Nature Geoscience un análisis de datos sísmicos lunares de las misiones Apolo procesados con técnicas modernas que no existían en los años 70. Procesaron los datos viejos con algoritmos de Machine Learning diseñados para detectar patrones sísmicos en ambientes de alta interferencia. Y encontraron algo que los equipos de Apolo no habían podido ver con sus computadoras de 1970. Encontraron que el núcleo interno de la Luna es sólido. Esta afirmación puede sonar mundana. Claro que el núcleo de la Luna es sólido, pero no lo era, o al menos no era lo que los modelos predecían. Durante décadas, el modelo estándar del interior lunar era corteza de aproximadamente 50 kilómetros de grosor, seguida de un manto, seguida de un núcleo externo líquido de hierro y sulfuro, seguida de un núcleo interno cuyo estado era incierto. La incertidumbre sobre el núcleo interno venía precisamente de que las ondas sísmicas que los sismómetros Apolo detectaban no eran suficientemente claras para resolver la estructura con precisión. El análisis de Birmingham cambió eso. Encontraron que el núcleo interno de la Luna es sólido, con un radio de aproximadamente 240 kilómetros. Tienen una densidad de aproximadamente 7.822 kilogramos por metro cúbico. Lo que es crucial, eso es consistente con hierro puro, o casi puro, con muy poca mezcla de elementos más ligeros. Por comparación, el núcleo interno de la Tierra también es de hierro, pero mezclado con cantidades significativas de níquel y otros elementos ligeros. El núcleo interno de la Luna parece ser casi hierro puro. Y aquí es donde el misterio se profundiza de forma inesperada. Porque si el núcleo interno de la Luna es de hierro puro, eso tiene implicaciones para cómo se formó la Luna. La teoría dominante de la formación lunar, la hipótesis del gran impacto, propone que hace aproximadamente 4.500 millones de años, un objeto del tamaño de Marte llamado Theia impactó en la prototierra, y los escombros de esa colisión catastrófica eventualmente se acumularon para formar la Luna. La Luna, en este modelo,
está hecha principalmente de material del manto de Theia y de la Tierra, no de sus núcleos, que fueron absorbidos por la Tierra durante el impacto. La hipótesis del gran impacto tiene mucho apoyo observacional. Explica por qué la Luna tiene casi exactamente la misma composición isotópica que la Tierra, lo que sería imposible si la Luna hubiera sido capturada de otra parte del sistema solar. Explica la masa del sistema Tierra-Luna y su momento angular. Explica por qué la Luna es relativamente pobre en hierro y en elementos volátiles como el agua y el nitrógeno, que habrían sido expulsados durante la colisión a alta temperatura. Pero si el núcleo de la Luna es de hierro casi puro, eso sugiere que hay más material de núcleo en la Luna de lo que la hipótesis del gran impacto predice en sus versiones más simples. Lo que a su vez sugiere que o bien el impacto original fue más complejo de lo que el modelo básico captura, quizás con una geometría de impacto diferente que transfirió más material del núcleo de Theia a la Luna de lo esperado, o bien que la composición del núcleo lunar tiene un origen que todavía no entendemos completamente. Este es exactamente el tipo de resultado que hace que los científicos vuelvan a los modelos no para descartarlos, sino para refinarlos. La hipótesis del gran impacto sigue siendo la mejor explicación del origen de la Luna que tenemos. Pero el núcleo de hierro casi puro es una restricción observacional que las versiones más simples del modelo no predicen. Y eso significa que las versiones más simples necesitan ser complejizadas. Hay versiones más recientes de la hipótesis del gran impacto que intentan acomodar este dato. Algunas proponen que el impacto fue mucho más energético de lo que el modelo clásico asume, creando un synestia, un objeto rotante fundido de dimensiones enormes, del cual tanto la Tierra como la Luna se condensaron posteriormente. Ese escenario podría explicar tanto la composición isotópica similar de la Tierra y la Luna como un mayor contenido de hierro en el núcleo lunar. Pero todavía es un modelo activamente debatido, no una conclusión establecida. Lo que el análisis de Birmingham de 2023 hizo, en ese sentido, fue mucho más que confirmar que el núcleo de la Luna es sólido. Abrió una ventana a una pregunta que creíamos respondida. Y entonces volvamos al impacto de 2022, al doble cráter, al cohete con distribución de masa simétrica que no debería ser posible. ¿Por qué hay algo más sobre ese impacto que los análisis publicados en los 2 años siguientes revelaron? El doble cráter no era solo una curiosidad de distribución de masa. Era también inusual en términos de la energía del impacto. Los modelos de impacto predicen la profundidad y el diámetro del cráter basándose en la masa y velocidad del impactante. Y los 2 cráteres del 4 de marzo de 2022 eran, según esos modelos, más superficiales de lo que la velocidad y masa estimada del objeto deberían haber producido. El suelo en ese punto absorbió más energía de lo que debería. O el objeto no era exactamente lo que los modelos de masa asumían. Ninguna de las 2 explicaciones es satisfactoria. La primera requeriría que el suelo lunar en ese punto específico tuviera propiedades inusuales. Y los datos de Grail no muestran nada extraordinario en esa región. La segunda requeriría que el objeto que impactó tuviera una masa diferente de la estimada, lo cual llevaría de vuelta a la pregunta de qué exactamente era ese objeto. Y entonces la pregunta se volvió más profunda. Porque si el suelo en esa región de la Luna puede absorber energía de formas inesperadas, ¿qué dice eso sobre la estructura general de la corteza lunar? ¿Es local esa anomalía o es parte de algo más amplio? Para responder eso, los investigadores recurrieron a los datos más completos del interior lunar que tenemos. Los datos de la misión Grail. Grail no midió el interior de la Luna directamente. No tiene instrumentos que penetren en la roca. Lo que hizo fue algo más elegante. Midió las variaciones en el campo gravitacional de la Luna con una precisión tan extraordinaria
que esas variaciones actúan como una radiografía del interior. Regiones con más masa bajo la superficie generan campos gravitacionales ligeramente más fuertes. Regiones con menos masa generan campos más débiles. Al mapear esas variaciones a lo largo de toda la Luna, con resolución de kilómetros, Grail creó la imagen más detallada jamás obtenida del interior de cualquier cuerpo planetario. Y esa imagen reveló algo que los investigadores llamaron, en sus palabras exactas, una complejidad inesperada. La corteza de la Luna no es uniforme. No es una capa sólida y homogénea, de roca basáltica y anortosita, como los modelos simples sugerían. Es un mosaico de regiones con densidades diferentes, fracturado a múltiples escalas, con variaciones laterales de densidad que no corresponden a ninguna característica topográfica visible en la superficie. Hay regiones donde la corteza es significativamente más porosa de lo esperado. Regiones donde es más densa. Regiones donde la transición entre corteza y manto, que debería ser gradual según los modelos, parece ser abrupta. La imagen más sorprendente emergió de los datos del lado oculto de la Luna. El lado oculto tiene una corteza significativamente más gruesa que el lado visible. Aproximadamente 48 kilómetros en promedio para el lado visible, contra 60 kilómetros o más en el lado oculto. Eso ya se sabía antes de Grail, pero Grail reveló que esa diferencia no es uniforme. Hay variaciones enormes dentro del lado oculto, con regiones donde la corteza alcanza 80 kilómetros de grosor y otras donde es casi tan delgada como en el lado visible. ¿Qué causa esas variaciones? Los modelos de formación lunar no tienen una respuesta completamente satisfactoria. La hipótesis del gran impacto, en su versión más moderna, predice que la corteza del lado visible se formó bajo condiciones de mayor temperatura, con el calor residual de la prototierra manteniendo esa corteza más delgada y más propensa a ser penetrada por volcanes. El lado oculto se habría solidificado primero, más rápido y más grueso. Eso explica la diferencia de grosor promedio. No explica completamente la variabilidad interna dentro de cada lado. Piensa en lo que eso significa en términos prácticos. Cuando los astronautas de Apolo caminaron sobre la Luna, estaban caminando sobre una corteza que, localmente, tenía propiedades que los modelos globales no capturaban. Las muestras que traían a casa eran muestras de una versión local de la Luna, no representativas del conjunto. Y el conjunto, resulta ahora, es más variado y más complejo de lo que esas muestras sugerían. La Luna que estudiamos durante 50 años era una caricatura estadística de sí misma. Pero lo más inquietante no era la corteza. Era lo que los datos empezaban a sugerir sobre el manto. El manto lunar, la capa entre la corteza y el núcleo, comprende aproximadamente el 83% del volumen total de la Luna. Durante décadas fue considerado relativamente homogéneo. Roca sólida de composición principalmente peridotítica, enfriada y solidificada hace miles de millones de años, sin ninguna actividad térmica o dinámica significativa. Una Luna muerta por dentro. Los datos sísmicos de Apolo habían insinuado algo diferente. Las ondas sísmicas en el manto lunar se atenuaban, perdían energía, de formas que eran más consistentes con un manto parcialmente fundido que con uno completamente sólido. Pero la calidad de esos datos y la limitada cobertura de los 4 sismómetros Apolo no permitían distinguir con certeza entre las posibilidades. Y entonces, en 2011, los datos de Grail combinados con los modelos térmicos modernos permitieron a un equipo de investigadores del MI de publicar una estimación nueva del estado térmico actual del manto lunar. Su conclusión fue que la base del manto lunar, donde el manto se encuentra con el núcleo externo, podría estar en un estado de fusión parcial, no completamente fundida.
no completamente sólida. En un estado intermedio, con quizás el 1 o 2% del material en estado líquido, distribuido en los intersticios entre los granos de roca sólida. 1 o 2% suena a poco, pero en términos de geofísica, la diferencia entre 0% fundido y 1 o 2% fundido es enorme. Un manto con incluso trazas de material fundido conduce el calor de forma completamente diferente. Tiene una viscosidad completamente diferente y puede generar actividad sísmica y volcánica de tipos que un manto completamente sólido no puede. Lo que eso significa es que la Luna no está completamente muerta geológicamente. Está en un estado que los geofísicos llaman letárgico. Casi muerta, pero no del todo. Y algo letárgico puede ser despertado. Para entender el siguiente capítulo de esta historia, necesitas entender cómo funciona la detección de objetos cercanos a la Tierra. Hay una red global de telescopios diseñada específicamente para encontrar asteroides y cometas que podrían representar una amenaza para la Tierra. El Programa de Defensa Planetaria de la NASA, en colaboración con la Agencia Espacial Europea y observatorios en todo el mundo, rastrea continuamente el cielo buscando objetos que se muevan contra el fondo de estrellas fijas. Cuando un objeto se mueve, significa que está cerca. Cuanto más rápido se mueve, más cerca está. En diciembre de 2024, el telescopio Catalina Sky Survey en Arizona detectó un objeto nuevo. Le asignaron la designación 2024 YR4. Los primeros cálculos orbitales fueron rutinarios. Un asteroide rocoso, probablemente entre 40 y 90 metros de diámetro. Nada extraordinario. Millones de objetos de ese tamaño cruzan la órbita de la Tierra regularmente sin consecuencias. Pero cuando los astrónomos refinaron la órbita con más observaciones, la probabilidad de impacto terrestre comenzó a subir. Primero al 1%, luego al 2%, luego al 4.3%. 4.3% de probabilidad de impacto con la Tierra en febrero de 2032. Eso era extraordinario. La mayoría de los asteroides que inicialmente muestran probabilidades de impacto las ven desaparecer rápidamente a medida que mejora la precisión de las mediciones orbitales. La Tierra es pequeña comparada con el espacio que la rodea. Los asteroides casi siempre pasan de largo. Una probabilidad del 4% que se mantenía con más observaciones era algo que no habían visto antes. La probabilidad más alta de impacto registrada para cualquier asteroide conocido en la historia del Programa de Defensa Planetaria. El asteroide entró en lo que los científicos llaman el ranking de Torino. La escala de Torino es una manera de clasificar el riesgo de impacto de objetos cercanos a la Tierra en una escala del 0 al 10. 0 significa que el riesgo es despreciable. 10 significa impacto catastrófico con certeza. La gran mayoría de los objetos que alguna vez entran en las listas están en 0 o 1. 2024 YR4 subió al nivel 3, que corresponde a un encuentro cercano que merece atención de los astrónomos. Probabilidad de impacto superior al 1%. Las observaciones futuras probablemente eliminarán la amenaza. Pero las observaciones futuras no eliminaron la amenaza, la mantuvieron. Durante semanas, mientras los observatorios del mundo apuntaban sus telescopios a 2024 YR4, la probabilidad se mantuvo entre el 1 y el 4%. Los modelos de impacto comenzaron a calcular las consecuencias. Un asteroide de 40 a 90 metros impactando en tierra firme causaría una explosión equivalente a entre 8 y 500 megatones de TNT. Para comparación, la bomba atómica de Hiroshima equivalió a aproximadamente 15 kilotoneladas, es decir, 0,015 megatones. Un impacto de 2024 YR4 en Tierra
podría devastar un área del tamaño de una ciudad grande. En el océano generaría un tsunami significativo. Y entonces ocurrió algo que nadie había predicho completamente. El asteroide siguió siendo rastreado. Las probabilidades se refinaron. Y en lugar de disminuir la probabilidad de impacto terrestre, los nuevos datos comenzaron a aumentar la probabilidad de otro tipo de impacto. Impacto lunar. En enero de 2025, cuando las observaciones adicionales con el telescopio espacial James Webb permitieron afinar la órbita de 2024 YR4 con una precisión mucho mayor, los científicos descubrieron algo desconcertante. La probabilidad de que el asteroide impactara en la Tierra disminuyó dramáticamente. Bajó al 0. Pero simultáneamente, la probabilidad de que impactara en la Luna subió al 4%. El objeto no iba a impactar en la Tierra. Podría impactar en la Luna. Y en ese momento, el asteroide que había preocupado al mundo por las razones equivocadas se convirtió en algo completamente diferente. La comunidad científica que había estado siguiendo 2024 YR4 por razones de defensa planetaria, por la preocupación de lo que podría hacerle a una ciudad o a un océano, de repente tuvo que cambiar de perspectiva completamente. La pregunta ya no era ¿cómo protegemos la Tierra?, sino ¿qué aprenderíamos si impactara en la Luna? Y la respuesta a esa segunda pregunta era muchísimo. Para entender por qué, necesitas entender el estado actual de los instrumentos sísmicos lunares. Las misiones Apolo instalaron 4 sismómetros que funcionaron hasta 1977. Desde entonces, durante casi 50 años, no hemos tenido un solo instrumento sísmico operativo en la superficie de la Luna. IM-1 tuvo acelerómetros durante 4 días en 2024. Eso es todo. Un impacto de 2024 YR4 con energía estimada de entre decenas y cientos de megatones, según el tamaño exacto del asteroide, habría generado las ondas sísmicas más energéticas registradas en la Luna desde que comenzó la era espacial. Habría sido detectable no solo por sismómetros en la superficie, sino por instrumentos en órbita, por telescopios en la Tierra, y por el propio LR, o que habría podido documentar el proceso de formación del cráter en tiempo real. Los investigadores de sismología lunar habían estado esperando durante décadas un evento de ese tamaño que pudiera penetrar suficientemente profundo en el interior lunar para devolver señales sísmicas claras de las capas más profundas. La mano de obra disponible del interior lunar, los datos que necesitaban para distinguir entre las hipótesis sobre el estado del manto profundo, solo podían obtenerse con suficiente energía sísmica. Un impacto de asteroide de esa magnitud habría proporcionado esa energía. Los datos de esas ondas sísmicas, analizados con los algoritmos modernos que el equipo de Birmingham había aplicado a los datos de Apolo, habrían respondido preguntas que los datos actuales solo pueden plantear. Habrían respondido si la zona de baja velocidad sísmica, que los datos insinúan a poca profundidad, es real o un artefacto del análisis. Habrían respondido con más precisión la estructura de la transición entre el manto y el núcleo. Y potencialmente habrían confirmado o refutado la idea de que el núcleo de la Luna es incluso más masivo de lo que el análisis de 2023 sugería. Toda esa ciencia, en una noche, si hubiera impactado. Pero no impactó. Y la respuesta de la comunidad científica al alivio del resultado fue característica. Volvieron a los datos que tenían, a los modelos que podían construir, y comenzaron a planificar cómo obtener esa información de otras maneras en las misiones futuras. La ciencia siempre encuentra un camino. Cuando la gente piensa en un asteroide impactando en la Luna, la reacción inicial es de alivio. Mejor la Luna que la Tierra, ¿verdad? La Luna no tiene vida, no tiene ciudades, no tiene nada que perder.
Pero eso es incorrecto en formas que son importantes entender. La Luna no tiene atmósfera. Esto significa que cuando algo impacta en ella, no hay nada que absorba o difunda la energía. Todo va directamente al suelo. Y un asteroide de 40 a 90 metros impactando en la superficie lunar a una velocidad de entre 15 y 20 kilómetros por segundo, que es la velocidad orbital típica de objetos que cruzan la órbita de la Tierra, generaría un cráter de entre 100 y 400 metros de diámetro y dispararía material lunar llamado regolito, en trayectorias balísticas que cruzarían el espacio entre la Luna y la Tierra. Cuánto material y con qué velocidad depende de los modelos que uses, y los modelos varían. Pero en el escenario más conservador, un impacto de ese tamaño inyectaría millones de toneladas de polvo lunar en el espacio cercano a la Luna. Ese polvo eventualmente se distribuiría. Parte caería de vuelta a la Luna. Parte se dispersaría en órbita terrestre-lune. Una fracción pequeña, pero no despreciable, podría llegar a la Tierra. Para visualizar mejor la escala, el regolito lunar eyectado en un impacto energético puede alcanzar velocidades superiores a los 2 kilómetros por segundo. La velocidad de escape de la Luna es de solo 2,38 kilómetros por segundo. Eso significa que en un impacto suficientemente energético, una fracción significativa del material expulsado abandona completamente la gravedad de la Luna y entra en órbita alrededor del sistema Tierra-Luna. Parte de ese material eventualmente encuentra la Tierra y entra en la atmósfera, donde la mayoría se desintegra. Pero no todo. Sabemos que esto ocurre porque tenemos pruebas físicas de ello. En nuestra colección de meteoritos hay un tipo específico llamado meteoritos lunares. Fragmentos de la Luna que fueron eyectados por impactos en el pasado y que eventualmente aterrizaron en la Tierra. Se han identificado más de 400 meteoritas lunares con certeza, aunque ese número aumenta cada año con nuevos descubrimientos en el Antártico, donde las condiciones de preservación y el contraste visual facilitan encontrarlas. El intercambio de material entre la Luna y la Tierra, en ambas direcciones, ha ocurrido durante toda la historia del Sistema Solar. Sigue ocurriendo hoy. Un impacto de 2024 YR4 en la Luna habría acelerado ese intercambio temporalmente. No a una escala que representara riesgo para la vida en la Tierra, que tiene una atmósfera que quema la enorme mayoría de cualquier impactor, por pequeño que sea. Pero sí a una escala que habría sido medible, observable y científicamente valiosa. Esto tiene consecuencias para cualquier actividad humana en el espacio cercano a la Luna, incluyendo los planes de la NASA para la misión Artemis, que tiene como objetivo establecer una presencia humana sostenida en la superficie lunar durante los años 2020 y 2030. Un impacto masivo en la Luna en 2032 podría alterar el programa de la NASA de formas que van desde generar condiciones operacionales difíciles hasta, en escenarios extremos, representar un riesgo real para misiones en tránsito. Considera la geometría. La Luna y la Tierra están a una distancia de aproximadamente 384.000 kilómetros de media, aunque varía entre 356.500 kilómetros en el perigeo y 406.700 kilómetros en el apogeo. Las misiones. Artemis, cuando estén operativas, involucrarán astronautas en tránsito entre la Tierra y la Luna durante periodos de varios días. Durante esos tránsitos, los astronautas estarán en naves sin el beneficio de la atmósfera terrestre ni del campo magnético terrestre para protegerlos de la radiación y de impactores pequeños. Un episodio de polvo lunar eyectado masivamente en el espacio próximo a la Luna crearía un entorno operacional significativamente más difícil para cualquier misión en tránsito. No catastrófico, necesariamente, pero difícil en formas que los planes actuales no contemplan completamente porque ese escenario ha sido considerado de probabilidad demasiado baja
para justificar una planificación detallada. 2024 YR4 recordó que la probabilidad de ese escenario no es cero. Pero hay algo más. Algo que los comunicados de prensa no mencionaban. Si 2024 YR4 impactara en la Luna, el impacto ocurriría en la cara visible desde la Tierra. Esto es porque la geometría orbital del asteroide lo llevaría a impactar en el hemisferio lunar que mira hacia la Tierra durante el momento del encuentro. Y eso significa que el impacto sería visible a simple vista desde la noche oscura de la Tierra. Por primera vez en la historia documentada, los seres humanos verían con sus propios ojos un asteroide impactar en la Luna en tiempo real. No a través de telescopios especializados, no en imágenes retrasadas de sondas espaciales. Directamente, mirando al cielo, con binoculares o telescopios de aficionado, verían un destello en la superficie de la Luna que duraría varios segundos, mientras la energía del impacto se convertía en luz y calor. El flash de un cráter formándose en tiempo real. Es un evento que no ha ocurrido en escala similar desde hace decenas de millones de años. Hay que entender lo que eso significa a escala histórica. Los humanos modernos llevamos mirando la Luna durante al menos 300.000 años. Los primeros astrónomos babilonios la estudiaban hace 4.000 años. Galileo la observó con telescopio en 1609 y dibujó sus cráteres. Hemos visto la Luna cada noche clara de la historia humana. Y en todo ese tiempo, ningún ser humano ha visto nunca un impacto de asteroide en la Luna con el tamaño suficiente para ser visible a simple vista. Habría sido un momento sin precedentes en la historia de la astronomía. Y los científicos querían estudiarlo. No solo para entender el asteroide, sino para aprender algo fundamental sobre la Luna y sobre los impactos planetarios en general. Cada impacto es una oportunidad única para medir la respuesta sísmica lunar con instrumentos modernos mucho más precisos que los sismómetros Apolo de los años 70, para medir la composición química del material expulsado con los espectrógrafos del James Webb, para observar en tiempo real cómo se forma un cráter, algo que los modelos predicen pero que nunca hemos podido verificar directamente en la Luna a esta escala. El mundo entero preparaba telescopios y cámaras. Los observatorios profesionales habían bloqueado tiempo de observación. La agencia espacial japonesa JAXA había anunciado que su sonda Kaguya-2, si hubiera estado operativa, habría apuntado sus instrumentos hacia la zona de impacto. Y entonces, el 5 de marzo de 2025, la NASA publicó el resultado final del análisis orbital. La probabilidad de impacto lunar era 0. El asteroide 2024 YR4 no iba a impactar ni la Tierra ni la Luna. Los datos precisos del James Webb, que podía detectar el asteroide con una sensibilidad que ningún telescopio terrestre podía alcanzar, definieron la órbita con suficiente precisión para descartar todos los escenarios de impacto. El asteroide pasaría a una distancia segura de la Luna en 2032 y continuaría su órbita alrededor del Sol sin consecuencias. Los titulares lo cubrieron como una victoria de la ciencia planetaria. El sistema funcionó. Detectamos el asteroide con años de anticipación, refinamos los modelos, eliminamos la amenaza. Exactamente lo que se supone que debe pasar. Y en ese sentido, la historia de 2024 YR4 es una historia de éxito. Un éxito genuino del programa de defensa planetaria que la humanidad ha construido durante las últimas 2 décadas. Pero lo que quedó después del alivio fueron preguntas que nadie estaba haciendo en los comunicados de prensa. La primera, ¿con qué frecuencia esto ocurre? ¿Con qué frecuencia hay objetos de ese tamaño con trayectorias que rozan la Luna sin que los detectemos?
La respuesta es desconcertante. El Programa de Defensa Planetaria de la NASA estima que existen aproximadamente 25.000 objetos cercanos a la Tierra con diámetros superiores a 140 metros, que es el umbral que la NASA considera suficientemente grande como para causar daño regional en caso de impacto terrestre. De esos 25.000 objetos, aproximadamente 40% han sido descubiertos y están siendo rastreados. El 60% restante está ahí afuera, en órbitas que no conocemos. Para objetos más pequeños, del tamaño de 2024 YR4, los números son peores. Se estiman cientos de miles de objetos con diámetros entre 40 y 140 metros, y la fracción que hemos descubierto es significativamente menor. El telescopio NEOWISE de la NASA, antes de ser desactivado en 2024 por reducción de presupuesto, fue uno de los instrumentos más productivos para descubrir asteroides cercanos a la Tierra, especialmente los que se acercan desde la dirección del Sol, donde los telescopios terrestres no pueden mirar. Su desactivación dejó un hueco en la cobertura del cielo que todavía no ha sido completamente compensado por otros sistemas. El nuevo telescopio NEO Surveyor de la NASA, diseñado específicamente para inventariar los objetos cercanos a la Tierra con una eficiencia mucho mayor que cualquier sistema anterior, está planificado para su lanzamiento en los próximos años. Su objetivo es descubrir el 90% de todos los objetos cercanos a la Tierra superiores a 140 metros de diámetro en el transcurso de 10 años de operación. Cuando esté completamente operativo, el sistema de alerta temprana que tenemos para eventos como 2024 YR4 será significativamente más robusto. Pero no está todavía. Y mientras tanto, hay objetos que no conocemos. Lo que esto significa, dicho sin eufemismos, es que hay objetos en el sistema solar interno de los que no sabemos nada, con trayectorias que no conocemos, que pasarán cerca de la Tierra y la Luna, en fechas que no podemos predecir porque no los hemos encontrado todavía. La segunda pregunta es más técnica, pero más inquietante. El análisis orbital de 2024 YR4 mostró que el asteroide tenía una probabilidad del 4% de impactar en la Tierra en 2032. Luego, ninguna. ¿Cómo puede un objeto pasar de 4% a 0 en el transcurso de semanas de observación? La respuesta es que la incertidumbre orbital inicial era grande, y con más datos, esa incertidumbre colapsó hacia una órbita más precisa que no incluía ni la Tierra ni la Luna. Eso es estadística estándar en dinámica orbital. Pero lo que ese proceso también muestra es que durante semanas, con los mejores telescopios del mundo apuntados al objeto, no podíamos reducir la incertidumbre lo suficientemente rápido para eliminar la amenaza. Necesitamos el James Webb, el instrumento más poderoso y más caro que la humanidad ha construido, para obtener la precisión necesaria. ¿Qué habría pasado si 2024 YR4 hubiera sido descubierto 3 meses antes de un impacto en lugar de 7 años antes? Con 3 meses de anticipación y un objeto de ese tamaño, los tiempos de actuación para cualquier misión de desviación serían extremadamente comprimidos. No imposibles, pero muy difíciles. La misión DART de la NASA, que en 2022 demostró que un impactante cinético puede cambiar la órbita de un asteroide, fue un éxito extraordinario. Pero DART fue planificada durante años con un objetivo conocido. Aplicar la misma tecnología a una amenaza con 3 meses de aviso es un escenario completamente diferente. Y la tercera pregunta es la que más interesa a los científicos que estudian la Luna específicamente. ¿Qué habría pasado si hubiera impactado? No en términos de daño, en términos de lo que habríamos aprendido. La respuesta a Evomasu a esa pregunta no es hipotética. La tenemos de forma experimental. En octubre de 2009, la NASA hizo algo que a primera vista parecía una locura.
tomó deliberadamente un cohete de 4 toneladas y lo estrelló contra la Luna a una velocidad de 9.000 metros por segundo. La misión se llamó LCROSS, Lunar Crater Observation and Sensing Satellite, y su objetivo era detectar agua en la Luna. El impacto liberó una columna de material lunar de más de 4 kilómetros de altura. El satélite de observación que seguía al impactante voló a través de esa columna tomando mediciones. Y lo que encontró transformó lo que sabíamos sobre la Luna. Agua. Hielo de agua en cantidad significativa en el cráter, permanentemente en sombra donde impactó. Aproximadamente el 5% del material expulsado era hielo de agua. No trazas, no moléculas dispersas. 5%, lo que los científicos describieron como cubo de nieve sucia. Esto era revolucionario. La existencia de agua helada en los polos de la Luna había sido predicha y detectada indirectamente antes, pero LCROSS fue la confirmación directa. Y cambió los planes de exploración lunar de forma fundamental, porque el agua en la Luna no es solo agua para beber. Es hidrógeno y oxígeno. Combustible para cohetes. Las regiones polares de la Luna, con hielo accesible, son potencialmente los mejores lugares para establecer bases permanentes porque tienen el recurso más escaso y más valioso del sistema solar interior disponible localmente. Pero lo que es relevante para nuestra historia es lo que la respuesta sísmica de la Luna al impacto de LCROSS reveló. La columna de material, cuando cayó de regreso a la superficie, generó ondas sísmicas. Pequeñas pero medibles con los instrumentos modernos que LCROSS llevaba y con los observatorios terrestres que monitoreaban el evento en tiempo real. Y las mediciones confirmaron lo que los datos de Apolo habían sugerido décadas antes. La Luna resuena. El suelo en las regiones de impacto vibra durante periodos mucho más largos de lo que los modelos de un cuerpo rocoso compacto predicen. Para entender por qué eso es tan perturbador, necesitas entender cómo se propagan las ondas sísmicas en diferentes tipos de materiales. Cuando un terremoto ocurre en la Tierra, genera diferentes tipos de ondas. Las ondas P o primarias son ondas de compresión que viajan a través de cualquier material, sólido o líquido, comprimiendo y expandiendo el material en la dirección de propagación. Las ondas S o secundarias son ondas de cizalla que solo pueden viajar a través de sólidos, moviendo el material perpendicularmente a la dirección de propagación. Y hay ondas superficiales que viajan por la interfaz entre la corteza y el espacio exterior. En la Tierra, un terremoto de magnitud media genera ondas que los sismógrafos detectan durante minutos. Luego se extinguen. La Tierra, con su manto parcialmente fundido y su hidrosfera, absorbe la energía sísmica con relativa eficiencia. En la Luna, las mismas ondas duran horas. El registro más largo de un evento sísmico lunar en los datos de Apolo es de más de 40 minutos para un impacto moderado. Para impactos más energéticos, las señales duraban hasta 4 horas. 4 horas. Un planeta resonando durante 4 horas después de un impacto. La explicación que se aceptó en los años 70 era la de la extrema fracturación de la corteza superior lunar. Sin agua ni fluidos para actuar como amortiguadores, las fracturas en la roca actúan como reflectores y dispersores de las ondas sísmicas, atrapando la energía en múltiples reflexiones durante periodos muy largos, como una cámara de eco con miles de superficies reflectantes irregulares. Esa explicación tiene mérito, pero los datos modernos añaden una complicación. Un equipo de geofísicos publicó en 2020 un análisis de todos los datos sísmicos lunares disponibles, incluyendo los de Apolo y los de misiones más recientes, usando técnicas de procesamiento con algoritmos de machine learning que no existían en los años 70. Sus conclusiones fueron directas y desconcertantes. El interior de la Luna en las capas superiores del manto, entre 30 y 300 kilómetros de profundidad,
es considerablemente más fracturado y heterogéneo de lo que los modelos predicen para un cuerpo de su tamaño y edad. Hay más vacíos, más discontinuidades, más complejidad estructural. Pero la fracturación sola no explica completamente la larga duración de las resonancias lunares. La fracturación extrema dispersa las ondas, sí, pero si la corteza fuera solo roca fracturada y seca, la energía se disiparía eventualmente por absorción inelástica, por el proceso de las ondas deformando microscópicamente las superficies de fractura con cada paso. Ese proceso de disipación debería extinguir las ondas mucho antes de las 4 horas. Para que las ondas duren tanto, necesitas algo más. Necesitas que el material a través del cual viajan tenga una baja absorción inelástica. Que sea, en 1900, términos geofísicos, de alta Q. Y los cálculos del interior lunar a profundidades superiores a los 200 kilómetros dan valores de Q extremadamente altos, más altos que los de la mayor parte del manto terrestre. Lo que eso significa, y esto es lo que los investigadores no están del todo seguros de cómo interpretar, es que el interior profundo de la Luna es en algunos aspectos un medio excepcionalmente limpio para la propagación de ondas sísmicas. No en el sentido de que sea más simple, sino en el sentido de que absorbe menos energía. Y en 2021, un análisis diferente publicado en la revista Nature Geoscience encontró evidencia de que la Luna podría tener no una capa de material parcialmente fundido en la base del manto, sino 2. Una a profundidades de entre 200 y 400 kilómetros, que era esperada según los modelos térmicos, y otra posiblemente a profundidades mucho menores, justo debajo de la corteza, que no estaba en ningún modelo. Una zona de baja velocidad sísmica a poca profundidad, entre 20 y 50 kilómetros bajo la superficie, que podría indicar que hay material más caliente y menos rígido de lo esperado a esas profundidades. No suficiente para producir volcanes, probablemente no suficiente ni siquiera para producir desgasificación superficial en condiciones normales, pero suficiente para cambiar la forma en que las ondas sísmicas se propagan. Suficiente para hacer la Luna sismológicamente diferente de lo que los modelos predecían. Una Luna con 2 capas de material atípico a diferentes profundidades es una Luna significativamente más complicada de modelar y de predecir que la Luna simple que teníamos en los años 70. No necesariamente más peligrosa para la exploración humana, pero más impredecible. Y luego llegó el año 2024. Y los datos de la misión comercial IM-1 de Intuitive Machines añadieron otra capa a esa complejidad. El 22 de febrero de 2024, la sonda IM-1 de Intuitive Machines se convirtió en el primer aterrizador privado en llegar con éxito a la superficie de la Luna. Aterrizó cerca del polo sur lunar, en la región de Malapert A aproximadamente 300 kilómetros del polo sur. Era la primera vez que algo aterrizaba en esa región de la Luna. Los titulares celebraron el hito histórico. Primera misión lunar privada exitosa de los Estados Unidos en décadas. Primera vez que una empresa comercial ponía un objeto en la superficie de la Luna. Pero los titulares no cubrieron con el mismo entusiasmo lo que IM-1 encontró una vez en la superficie. IM-1 llevaba varios instrumentos científicos, algunos de la NASA y algunos comerciales. Entre los de la NASA estaba el instrumento LRA, Láser Retroreflector Array, un espejo diseñado para ser utilizado por futuras misiones para medir con precisión la posición de IM-1 en la superficie lunar mediante pulsos láser desde órbita. Y el ROLSES, Radio Wave Observations at the Lunar Surface of the Photoelectron Sheath, diseñado para medir el plasma de baja energía en la superficie lunar. Pero hay un instrumento menos conocido que IM-1 también llevaba: acelerómetros capaces de detectar vibraciones de baja frecuencia en la superficie. No sismómetros completos,
que son instrumentos mucho más sofisticados y costosos, sino detectores de vibración que podían capturar eventos sísmicos si eran suficientemente energéticos. Y durante los 4 días que IM-1 operó en la superficie lunar antes de que sus baterías se agotaran al caer en la noche polar, esos acelerómetros registraron vibraciones. Algunas eran predecibles: la propia sonda al estabilizarse, las variaciones térmicas, el movimiento de componentes internos. Pero había otras que no eran predecibles. Vibraciones de baja frecuencia que venían del suelo, no de la estructura del aterrizador, del suelo lunar bajo el aterrizador. Los datos preliminares de esas vibraciones fueron presentados en una conferencia científica en septiembre de 2024. Los investigadores fueron cautelosos en sus conclusiones, lo que es apropiado para datos de 4 días de un instrumento no diseñado específicamente para sismología. Pero señalaron que la tasa de eventos sísmicos detectados en los 4 días de operación era consistente con una luna sísmicamente más activa, de lo que el modelo estándar predicha. No revolucionario, no definitivo, pero consistente con un patrón que estaba emergiendo de múltiples fuentes de datos independientes. La Luna no está geológicamente muerta, está geológicamente quieta. Hay una diferencia, y cuando en febrero de 2025 el Lunar Reconnaissance Orbiter tomó nuevas imágenes de alta resolución del polo sur lunar, específicamente de las regiones planeadas para futuros aterrizajes de Artemis, encontró algo que no estaba en las imágenes anteriores tomadas varios años antes: nuevas grietas en la superficie, pequeñas, técnicamente llamadas escarpes, bordes de falla donde una parte de la superficie se ha movido verticalmente respecto a la parte adyacente. Exactamente el tipo de estructura que se forma cuando la Luna se contrae y sus rocas se fracturan para acomodar la reducción de volumen. Los escarpes lunares no son nuevos. El Lunar Reconnaissance Orbiter los ha estado documentando desde que comenzó a operar en 2009, y desde entonces ha encontrado más de 3.500 escarpes en toda la superficie de la Luna. Eso fue lo que llevó a los investigadores en 2019 a publicar un estudio que concluía que la Luna se había contraído en al menos 50 metros de circunferencia en los últimos cientos de millones de años. No por un evento catastrófico, sino por el enfriamiento gradual y continuo del interior, como una uva que se seca lentamente y arruga la piel. Pero los escarpes documentados en las imágenes de 2025 del Polo Sur son cualitativamente diferentes de los que habían visto antes. No están en cráteres antiguos ni en zonas geológicamente activas documentadas. Están en el terreno relativamente plano donde los ingenieros de Artemis están planeando aterrizar. Y no estaban en las imágenes anteriores de 2017 y 2019 de las mismas zonas. Eso significa que se formaron entre 2019 y 2025. En 6 años. En términos geológicos, eso es el equivalente de un instante. Y lo que hace que ese dato sea especialmente significativo es lo que implica sobre la tasa de formación de escarpes. Si podemos documentar nuevos escarpes en un periodo de 6 años de observación, con cobertura de imagen relativamente limitada, la tasa real de formación de escarpes en toda la Luna debe ser considerablemente más alta de lo que el inventario acumulado sugería. La Luna se está fracturando. Ahora, mientras hablamos. No a un ritmo que represente peligro inmediato para humanos que caminen sobre la superficie. Los escarpes individuales tienen milímetros a centímetros de desplazamiento, no metros, pero a un ritmo que es relevante para el diseño de infraestructura que deba durar décadas, y a un ritmo que indica que el proceso de enfriamiento y contracción del interior lunar es más activo de lo que los modelos de enfriamiento térmico predecían para un cuerpo de esa edad. Ahora conectemos todos los hilos. El cohete de 2022 con distribución de masa simétrica que dejó 2 cráteres,
el interior lunar más fracturado y heterogéneo de lo esperado. El núcleo interno de hierro casi puro que no encaja perfectamente con la hipótesis del gran impacto. Las nuevas grietas en el polo sur. Los datos sísmicos de IM1. El asteroide 2024 YR4 y lo que habríamos aprendido si hubiera impactado. Estos no son datos inconexos, forman un patrón. Y el patrón dice algo específico sobre el estado de la Luna y sobre lo que sabemos, o más bien sobre lo que no sabemos, de ella. Empecemos por el doble cráter. Los análisis publicados en 2023 por el equipo de Stephen Haas de la Universidad de Colorado no llegaron a una conclusión definitiva sobre el origen del objeto, pero identificaron 3 hipótesis plausibles para explicar la distribución simétrica de masa. La primera. El cohete llevaba un componente adicional adherido, posiblemente instrumental científico de la misión Chang'e 5-T1, que no fue separado antes del impacto. La segunda. El cráter doble es resultado de la fragmentación del cohete justo antes del impacto, con 2 fragmentos de masa similar impactando casi simultáneamente. La tercera, la más inquietante. El objeto no era el cohete chino en absoluto, sino un objeto no identificado con una estructura interna desconocida. La segunda hipótesis es la más probable técnicamente. Pero lo más importante del análisis no es qué causó los 2 cráteres. Es lo que los cráteres revelaron sobre el proceso de impacto en sí. Las mediciones de profundidad de los 2 cráteres mostraron que el suelo en ese punto tenía propiedades mecánicas ligeramente diferentes de lo que los modelos globales del regolito lunar predicen. No dramáticamente diferentes, pero suficientemente diferentes como para que los investigadores señalaran que la variabilidad local del suelo lunar es mayor de lo que los modelos actuales capturan, y eso importa de forma práctica y directa, porque la variabilidad del suelo lunar es uno de los factores más importantes para el diseño de aterrizadores y bases en la Luna. Si el suelo en una región es diferente del modelo global, los aterrizadores diseñados con ese modelo como referencia podrían tener sorpresas en el momento del aterrizaje, como las tuvo IM1, que aterrizó en una posición inclinada porque el suelo donde tocó tierra era diferente de lo esperado. Pero IM1 tuvo suerte. Aterrizó inclinada, con las baterías en una posición subóptima respecto a la luz solar, lo que acortó su vida operacional a 4 días en lugar de las 2 semanas previstas. Pero aterrizó. Y funcionó. En una misión con astronautas, una inclinación inesperada en el aterrizaje podría tener consecuencias mucho más serias. Ahora pasemos al asteroide. El hecho de que 2024 YR4 tuviera una probabilidad de impacto lunar que llegó al 4% no es solo una estadística curiosa. Es un recordatorio de que el sistema Tierra-Luna está embebido en un ambiente dinámico, donde objetos de tamaños significativos siguen cruzando nuestro vecindario con una frecuencia que los modelos basados en el inventario conocido de asteroides subestiman. La Luna, sin atmósfera, sin ningún mecanismo de protección, recibe todo lo que cruza su camino. Y cada impacto modifica la superficie, genera ondas sísmicas, expulsa material y, en suma, mantiene la Luna en un estado de actividad superficial continua que los modelos de los años 70 subestimaban drásticamente. El número de cráteres nuevos que el Lunar Reconnaissance Orbiter ha documentado desde que comenzó a operar en 2009 es de cientos. Cientos de impactos en 15 años en un solo satélite. Todos pequeños, con diámetros de metros a decenas de metros. Ninguno catastrófico, pero constantes. La Luna está siendo bombardeada continuamente, a una tasa que es varias veces más alta de lo que los modelos basados en los datos de asteroides conocidos predecían. Un análisis de 2015 liderado por Emerson Spellerer, del Laboratorio de Ciencias del Espacio de la Universidad de Arizona, cuantificó esa discrepancia de forma precisa.
el ritmo de formación de nuevos cráteres en la Luna es de 40 a 50% más alto que lo predicho por los modelos existentes para impactores de pequeño tamaño. 40 a 50%. Ese es un error enorme en un modelo que supone fundamental para entender la historia geológica de la Luna y del Sistema Solar. ¿Por qué hay más impactos de lo esperado? La respuesta más probable es que hay más objetos pequeños en el Sistema Solar interno de los que habíamos inventariado. Pero hay otra posibilidad que algunos investigadores señalan, que la tasa de impactos ha aumentado en los últimos millones de años, posiblemente como resultado de una colisión en el cinturón de asteroides que generó una nueva familia de fragmentos con trayectorias que cruzan la órbita interior. Hay evidencia independiente de esta segunda posibilidad. En 2019, un estudio publicado en Science analizó los cráteres de impacto en la Luna formados en los últimos 290 millones de años y comparó la tasa con el período anterior. Encontraron que la tasa de impactos ha aumentado de 2 a 3 veces en los últimos 290 millones de años comparada con los 700 millones de años anteriores. El Sistema Solar interno es actualmente más peligroso en términos de bombardeo de asteroides y cometas que hace 1000 millones de años. Piensa en lo que eso significa. La Luna, la Tierra y los demás planetas interiores están recibiendo más impactos ahora que en la mayor parte de su historia. No de forma catastrófica, no comparable al gran bombardeo tardío de hace 4.000 millones de años, pero significativamente más que en el pasado reciente del Sistema Solar. Y luego está la pregunta más profunda, la que conecta todos estos datos con algo que nos concierne directamente. ¿Qué significa que la Luna siga siendo geológicamente activa, siga siendo sísmicamente impredecible, siga fracturándose y siga siendo bombardeada a una tasa más alta de lo que esperábamos para los planes de enviar humanos a vivir en ella? La NASA tiene un programa llamado Artemis. El objetivo es claro: no solo visitar la Luna, como hizo Apolo, sino quedarse. Establecer una presencia humana sostenida en la superficie lunar que eventualmente se convierta en una base permanente. Una plataforma desde la cual explorar el sistema solar más profundo. Una escala hacia Marte. El Polo Sur lunar fue elegido como destino principal por varias razones técnicas y científicas. Está cerca del hielo polar que L.C. Ross confirmó en 2009. Tiene regiones de luz solar casi continua, crestas y bordes de cráter que reciben luz solar la mayor parte del año lunar, lo que facilita la generación de energía solar. Tiene cráteres permanentemente en sombra a pocos kilómetros de esas crestas iluminadas, donde el hielo se preserva a temperaturas de menos 180 grados centígrados desde hace miles de millones de años. Y está relativamente cerca de la cuenca del Polo Sur Aitken, la región más antigua y más profunda de la Luna, con valor científico enorme porque sus capas exponen el manto lunar que normalmente queda oculto, bajo la corteza. Es un destino extraordinario para la exploración científica y para el establecimiento de una base de recursos. La lógica es impecable. Pero los datos que hemos estado describiendo esta noche tienen implicaciones directas para la seguridad de esas misiones, y vale la pena ser explícitos sobre ellas. Las nuevas grietas en la superficie del Polo Sur, los escarpes documentados en las imágenes del LR o de 2025, están en las regiones exactas donde se planean futuros aterrizajes de Artemis. Grietas de milímetros a centímetros de desplazamiento vertical que se forman cuando la corteza lunar se contrae. No son peligrosas para humanos caminando sobre la superficie en trajes espaciales, pero sí son relevantes en varios sentidos prácticos. Primero, para la construcción de estructuras permanentes. Cualquier base lunar que deba operar durante años o décadas necesita cimientos que no se muevan inesperadamente.
En la Tierra construimos con conocimiento detallado de la actividad sísmica local, de las propiedades del suelo, de la presencia o ausencia de agua subterránea que pueda cambiar la consistencia del terreno. En la Luna, ese conocimiento existe solo parcialmente, y para las regiones del Polo Sur, donde se planea construir, existe apenas. Segundo, para la excavación del regolito. Una de las estrategias centrales de las bases lunares es usar el suelo como material de construcción y como escudo de radiación. Los astronautas necesitan protección de la radiación cósmica y solar, porque la Luna no tiene campo magnético ni atmósfera. La estrategia más eficiente es enterrar las habitaciones bajo varios metros de regolito compactado. Para excavar y compactar el regolito con eficiencia, necesitas saber sus propiedades mecánicas con precisión. Las sorpresas de IM1 con el suelo y las variabilidades que los datos de impacto sugieren hacen que esas propiedades sean menos bien conocidas de lo que sería ideal. Tercero, y quizás más, importante a largo plazo, para los instrumentos sísmicos de precisión. Una de las razones más valiosas de tener una base en el Polo Sur es precisamente instalar una red de sismómetros de alta calidad que funcionen de forma continua durante años, no días. Los datos que esa red generaría permitirían finalmente construir un modelo del interior lunar comparablemente preciso al que tenemos del interior terrestre. Pero para que los sismómetros sean útiles, necesitan estar sobre terreno estático, sin vibraciones de fondo que contaminen las señales. Si el suelo lunar está fracturándose activamente, eso añade ruido al fondo sísmico que complica la interpretación. Los terremotos lunares poco profundos, los de la corteza superficial, están entre los más peligrosos para infraestructura porque son los más impredecibles en ubicación y los más energéticos en términos de aceleración superficial. Un terremoto lunar superficial de magnitud 3 o 4, que no es un evento extraordinario según los datos de Apolo, podría dañar estructuras no diseñadas específicamente para esa posibilidad. Los ingenieros que diseñan bases lunares saben de los riesgos sísmicos y los están incorporando en los diseños. No es información nueva para ellos. Pero los diseños actuales están basados en modelos del comportamiento sísmico lunar que, como hemos visto, subestiman la actividad. El nivel de actividad sísmica que los datos de IM1 sugieren, si se confirma con instrumentos de mayor calidad, podría requerir revisar algunos de esos diseños. Y luego está la cuestión del agua. El hielo polar es el recurso más valioso del Polo Sur. Pero los datos de la misión Lunar Flashlight de la NASA, que debía orbitar la Luna y medir el hielo polar con luz infrarroja, fallaron antes de llegar a la órbita lunar en 2023. Los datos de LCROSS siguen siendo nuestra mejor confirmación de agua en los cráteres polares. Pero el CROSS solo muestreó un punto. Los datos de la misión Mini-RF del LRO, que usa radar para mapear la superficie, sugieren que la distribución del hielo es más heterogénea y más superficial en algunos lugares, más profunda en otros, de lo que los modelos de un depósito uniforme predicen. Un depósito de hielo heterogéneo es un depósito más difícil de explotar que uno uniforme. Significa que las estrategias de extracción necesitan adaptarse a variaciones locales que solo se pueden caracterizar con mediciones en superficie, no desde órbita. La historia completa del Polo Sur lunar es esta. Sabemos lo suficiente para confirmar que tiene los recursos que hacen que valga la pena ir. No sabemos lo suficiente para saber exactamente cómo son esos recursos, dónde están con precisión y cuáles son los riesgos específicos del terreno donde construiremos. Ese conocimiento solo puede venir de ir allí. Lo que significa que las primeras misiones Artemis van a operar con más incertidumbre de la que sería ideal. Eso no es un fracaso de planificación. Es la naturaleza de la exploración. Siempre ha sido así. Siempre lo será. Pero la historia de 2024 YR4
añade una última capa que quiero que consideres. Los planes actuales de Artemis no tienen protocolos detallados para el caso de un impacto de asteroide en la Luna durante una misión con astronautas en la superficie. El escenario es de probabilidad extremadamente baja, especialmente para impactos suficientemente grandes como para causar ondas sísmicas dañinas a distancia de decenas o cientos de kilómetros. Pero la probabilidad no es cero, y la definición misma de un programa de exploración humana sostenida es que estará operando durante suficiente tiempo como para que eventos de baja probabilidad se conviertan en eventos posibles. Entonces, ¿dónde estamos? La Luna que conocemos en 2025 es más compleja, más activa y más misteriosa que la Luna que creíamos conocer en 1977, cuando se apagaron los últimos sismómetros de Apolo. Sabemos que tiene un núcleo interno sólido de hierro casi puro, lo que plantea preguntas no resueltas sobre su formación y sobre la hipótesis del gran impacto que durante décadas hemos considerado como la explicación definitiva del origen lunar. Sabemos que su interior está más fracturado y heterogéneo de lo que los modelos predicen para un cuerpo de su tamaño y edad. Sabemos que su corteza sigue formando nuevas grietas como resultado de la contracción térmica continua que acompaña el enfriamiento gradual del interior. Sabemos que la tasa de impactos en su superficie es un 40 a 50% más alta de lo que esperábamos. Sabemos que las dos caras de la Luna tienen composiciones geológicas significativamente diferentes, con implicaciones profundas para entender la historia del sistema Tierra-Luna. Y sabemos que hay aspectos de su estructura interna, incluyendo la posible existencia de regiones de material atípico a profundidades inesperadas, que todavía no hemos caracterizado con suficiente precisión para integrarlos en un modelo coherente. Y lo que más sorprende, cuando lo ves todo junto, no es que haya tantas incógnitas. Es que llevemos 50 años creyendo que teníamos las respuestas. El impacto del cohete desconocido en 2022 y el casi impacto de 2024 YR4 se insertan en este contexto como recordatorios de algo fundamental. La Luna no es un monumento estático del pasado del sistema solar. Es un mundo vivo en el sentido geológico, aunque silencioso comparado con la Tierra. Un mundo que sigue siendo modificado por fuerzas que a veces podemos predecir y a veces no. Un mundo que todavía tiene la capacidad de sorprendernos. Hay una ironía particular en el hecho de que estamos planeando vivir en la Luna precisamente cuando estamos descubriendo que la entendemos menos de lo que pensábamos. La historia de la exploración espacial está llena de esta ironía. Siempre sabemos más sobre un destino cuando llegamos que cuando planeamos llegar. Las misiones Apolo encontraron una luna sísmicamente activa cuando esperaban una muerta. Las misiones Voyager encontraron una heliosfera completamente diferente de los modelos. El James Webb está encontrando un universo temprano lleno de galaxias que no deberían existir. Cada vez que nos acercamos lo suficiente para medir con precisión, la realidad resulta ser más complicada, más rica, más interesante que lo que habíamos imaginado desde lejos. Y la Luna, a 4 días de viaje en cohete, el objeto más cercano que podemos explorar directamente, sigue siguiendo ese patrón. Pero hay algo más que hace que la historia de la Luna en 2025 sea diferente de las historias de los planetas exteriores o de las galaxias lejanas. La diferencia es que tenemos planes concretos de enviar seres humanos a vivir allí. No en algún futuro abstracto, en esta década. Con nombres en las listas de tripulación, con contratos firmados, con hardware en construcción. Eso cambia el significado de cada dato nuevo sobre la Luna. Cada grieta documentada por el LR o no es solo una observación geológica interesante. Es información sobre el suelo donde alguien va a caminar.
Cada anomalía sísmica detectada por los acelerómetros de IM1 no es solo un dato para los modelos. Es información sobre el terreno donde alguien va a construir. Cada impacto nuevo registrado no es solo una estadística de bombardeo. Es un evento en un ambiente donde eventualmente habrá humanos viviendo a cielo abierto sobre la superficie. La ciencia funciona así. No porque los científicos sean descuidados o los ingenieros imprudentes, sino porque la realidad siempre es más rica y más complicada que nuestros modelos. Y porque los modelos mejoran con la experiencia, no con la teoría, con la experiencia, con ir, medir, encontrar las sorpresas y actualizar el modelo. Y hay algo, más que hace que la historia de la Luna en los últimos años sea especialmente reveladora del funcionamiento de la ciencia. Los avances que hemos descrito esta noche no vinieron de nuevas misiones enormes con presupuestos masivos. Vinieron de reanalizar datos que ya teníamos. El análisis de Birmingham, que confirmó el núcleo sólido de hierro, procesó datos de los sismómetros Apolo de los años 70 con algoritmos de aprendizaje automático del siglo XXI. Los datos sísmicos que revelaron la complejidad del manto fueron tomados por instrumentos de los años 60 y 70, reprocesados con software que no existía cuando se recogieron. Los escarpes del Polo Sur fueron encontrados comparando imágenes del LR o de 2017 con imágenes del LR o de 2025, ambas ya existentes en los archivos. No construimos nada nuevo para hacer esos descubrimientos. Los hicimos con herramientas de análisis aplicadas a datos que llevaban décadas en los archivos, esperando a que alguien formulara las preguntas correctas y tuviera las herramientas computacionales para responderlas. Ese es quizás el aspecto más asombroso de toda esta historia. Los datos que estaban diciendo que la Luna es más compleja de lo que pensábamos llevaban décadas disponibles. Nadie los había mirado con suficiente detalle, o nadie había tenido las herramientas para ver lo que había en ellos. ¿Cuántos otros archivos de datos científicos tienen respuestas esperando a ser encontradas? ¿Cuántas preguntas están respondidas, pero nadie ha hecho todavía la pregunta correcta para extraer la respuesta? Esa pregunta va más allá de la Luna, pero la Luna es su mejor ejemplo concreto. Las misiones. Apolo encontraron la luna sísmica por accidente. LeCross encontró el agua polar por experimento deliberado. Los datos de Grail revelaron los mascons y la complejidad de la corteza como subproducto de un experimento diseñado para medir otra cosa. IM1 registró vibraciones del suelo con acelerómetros que no eran sismómetros. Cada avance en nuestra comprensión de la Luna ha venido de misiones que descubrieron algo que no esperaban encontrar. Las misiones Artemis harán lo mismo, descubrirán cosas que no esperaban. Encontrarán que el Polo Sur tiene sorpresas que los modelos no capturan, y esas sorpresas actualizarán los modelos. Y los modelos actualizados harán que las misiones siguientes sean más seguras y más efectivas. Así funciona la exploración. El asteroide 2024 YR4 fue una oportunidad perdida en ese sentido. Un impacto en la Luna habría sido complicado para los planes de Artemis, pero habría generado una cantidad extraordinaria de datos sísmicos, espectroscópicos y ópticos que habrían redefinido nuestra comprensión de la Luna de una forma que décadas de sondas pasivas no pueden igualar. Los científicos que trabajan en defensa planetaria tienen sentimientos genuinamente encontrados sobre este resultado. Están aliviados de que no haya habido impacto y simultáneamente son completamente conscientes de que el paso de 2024 YR4 fue la oportunidad científica lunar más importante de esta generación. Pero la próxima vendrá. No sabemos cuándo. No sabemos de dónde. No sabemos si coincidirá con el momento en que haya humanos en la superficie, o pasará silenciosamente cuando la Luna esté sola.
Así es como funciona el sistema solar. Siempre ha sido así. Seguirá siendo así. Y antes de que terminemos esta noche, hay una última cosa que quiero que te lleves contigo. Esta noche hemos seguido un hilo que comenzó con un doble cráter y terminó con el interior de un mundo que no terminamos de entender. Y hay algo en ese recorrido que es profundamente humano. Miramos la luna desde que somos humanos. La hemos adorado, la hemos mapeado, hemos navegado con ella, hemos calculado calendarios con sus fases, hemos plantado banderas en su suelo. Y todavía, después de todo eso, todavía nos sorprende. Todavía nos devuelve datos que no esperábamos. Todavía tiene la capacidad de hacer que un científico mire una imagen comparativa de antes y después y diga en voz baja: esta grieta no estaba aquí. Hay algo que quiero que entiendas sobre lo que significa esa frase. Una grieta nueva en el suelo de la Luna no es un dato astronómico abstracto. Es un cambio físico en un cuerpo que hemos mirado desde el principio de la historia de la humanidad. Nuestros antepasados miraron esa misma luna. Los astrónomos de Bagdad y Alejandría miraron esa misma luna. Galileo la observó a través del primer telescopio hace 4 siglos y dibujó lo que veía con tanta precisión que podemos identificar los cráteres en sus dibujos. Y en todo ese tiempo, nadie vio esa grieta, porque no existía. Se formó recientemente. Podría haberse formado el año que naciste. La luna está cambiando, ahora, en el mismo tiempo en que tú estás viviendo. Y lo que hace que la historia del asteroide 2024 YR4 sea tan notable no es la amenaza que representaba, sino lo que su historia completa nos dice sobre nuestra posición en el sistema solar. En menos de 3 meses, un objeto del que no sabíamos nada pasó de ser desconocido a ser la amenaza de impacto planetario más probable documentada en la historia del programa de defensa planetaria. Y luego pasó de ser una amenaza a ser historia. Todo eso ocurrió mientras la luna seguía allí arriba, quieta y familiar, sin que nadie en la calle levantara la vista. La mayor parte de lo que ocurre en el sistema solar ocurre sin que nadie lo mire. La tasa de impactos en la luna que documentamos con el LR o cientos de nuevos cráteres en 15 años, esa tasa existió durante toda la historia de la humanidad sin que lo supiéramos. Los mascons que doblan las órbitas de los satélites han estado ahí desde antes de que existiera nuestra especie. El núcleo de hierro en el centro de la Luna, a 1.750 kilómetros bajo la superficie, lleva 4.500 millones de años allí, y solo lo confirmamos en 2023. El universo no espera a que estemos listos para revelarse. No anuncia sus sorpresas con antelación. No organiza sus misterios en orden pedagógico para que los aprendamos de menor a mayor. Los misterios simplemente están, esperando a que construyamos el instrumento adecuado, o formulemos la pregunta correcta, o procesemos datos viejos con un algoritmo nuevo. Lo que hemos aprendido sobre la Luna en los últimos 10 años no vino de grandes misiones nuevas. Vino de reanalizar datos que ya teníamos, de cruzar datos de misiones diferentes que nadie había cruzado antes, de procesar señales sísmicas de los años 70 con herramientas del siglo XXI. La respuesta estaba en los datos. Llevaba décadas esperando a que alguien la encontrara. Eso debería hacernos humildes. No pesimistas, no asustados, sino genuinamente humildes ante la escala de lo que todavía no sabemos. No sobre galaxias lejanas y agujeros negros supermasivos, sobre el objeto que podemos ver a simple vista, que hemos estudiado durante siglos, que 12 personas han caminado sobre su superficie. La Luna, que creíamos conocer,
sigue siendo en aspectos fundamentales un misterio. Y en esa incertidumbre hay algo que encuentro extraordinariamente interesante. No aterrador, interesante, porque significa que hay respuestas que todavía existen. Hay descubrimientos que todavía no se han hecho. Hay un científico, probablemente joven, probablemente trabajando hoy en este momento en algún laboratorio o en algún observatorio, que va a ser la persona que finalmente explique por qué el núcleo de la Luna es de hierro casi puro, cuando la hipótesis del gran impacto no lo predice del todo. O que va a ser la persona que mida por primera vez el espesor de la capa de material atípico que los datos sísmicos insinúan debajo de la corteza. O que va a ser la primera persona en ver en tiempo real, con instrumentos en la superficie, cómo se forma una nueva grieta lunar. Esas respuestas existen. Esas personas existen. Y cuando lleguen, cambiarán la historia de un mundo que llevamos 4.500 millones de años mirando. Hay algo reconfortante en eso. No en el sentido de que la incertidumbre sea cómoda, sino en el sentido de que nos recuerda que el universo es más grande que nuestra comprensión. Siempre hay más. Siempre hay otro cráter que no se comporta como debería. Otra onda sísmica que dura 40 minutos cuando debería durar 10. Otra grieta nueva en el suelo que no estaba allí la última vez que miramos. La Luna es nuestro vecino más cercano en el cosmos, a 384.000 kilómetros de distancia, tan cerca que podemos verla sin telescopio, tan familiar que la mayoría de las noches ni siquiera la miramos, y sin embargo sigue teniendo la capacidad de sorprendernos, de mostrar que debajo de esa superficie conocida y fotografiada, miles de veces hay una realidad más complicada y más interesante de lo que asumíamos. El cosmos nunca deja de ser más extraño de lo que esperamos. Si estuviste explorando con nosotros esta noche, tómate un segundo para darle like o suscribirte. Es lo que hace posible que sigamos trayendo estas historias, que sigamos buscando el hilo que conecta el doble cráter con el núcleo de hierro, con la grieta nueva, con el asteroide que casi llegó. Que sigamos formulando las preguntas que todavía no tienen respuesta sobre el mundo más cercano que tenemos, porque la Luna, esta noche, sigue siendo un misterio. Y eso, si lo piensas bien, es exactamente como debería ser.